porque en verdad creo que el señor Gutiérrez está confundiendo el rol que le corresponde a un defensor del pueblo. En la comunicación estamos en estos momentos con Walter Albán, ex defensor del pueblo, y estoy revisando un poco las declaraciones anteriores que tuvo el actual defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y que hace unos días atrás precisamente hemos criticado la posición que él toma de forma política. Porque en medio de esta crisis, enfrentamientos ejecutivo-legislativo, lo que hace el señor Gutiérrez es tomar partido de la oposición, lejos de generar un espacio de diálogo, de consenso, para que pueda haber un punto de encuentro entre ambos poderes del Estado y poder superar la crisis que en estos momentos estamos teniendo. Pero el señor Gutiérrez, defensor del pueblo, lo que ha hecho es incluso exigir la renuncia del presidente Pedro Castillo y hasta descalificarlo como tal, lejos de asumir el rol que él tiene como defensor, de que tiene que estar justamente velando por los derechos de la población en general, de las comunidades, de los pueblos, como dice su cargo. Porque en esta crisis, quien pierde directamente es el pueblo, valga la redundancia. Walter Albán, ¿qué tal? Señor Albán, buenas tardes, bienvenido. Pedro, gracias por la invitación. Deja mucho que desear, sin duda alguna, desde mi punto de vista, el rol que tiene Walter Gutiérrez en estos momentos. ¿Usted comparte el mismo criterio o es que considera que el defensor del pueblo también tiene que marcar una decisión política en determinados momentos de la democracia? Bueno, lamentablemente tengo que coincidir con lo sustantivo de lo que usted acaba de plantear, porque en verdad creo que el señor Gutiérrez está confundiendo el rol que le corresponde a un defensor del pueblo. Es evidente que hay pues razones por las cuales se pueden hacer críticas fundadas sobre la política que sigue el gobierno o la persona del presidente Castillo. Pero no se trata de que el defensor, como se ha señalado, se sume a la oposición y prácticamente sea uno más, ¿no? Repitiendo o expresando lo que desde allí se pueda criticar. El rol del defensor del pueblo es distinto. Es un rol en el cual de lo que se trata es de ir señalando dónde están los problemas concretos que afectan a la ciudadanía, a cada persona, porque hay que proteger sus derechos fundamentales, que ese es el mandato constitucional. Y esa protección no se hace tanto con declaraciones, sino con evidencia. Es decir, el defensor del pueblo y el equipo que lo acompaña investiga hechos, situaciones. Por ejemplo, en este momento, ya en la administración se producen una serie de problemas que tienen que ver con malas decisiones respecto no solo a los titulares de cada institución, sino también al personal que se va incorporando y al que se pierde, ¿no es cierto? En consecuencia, hay cuestiones vinculadas a educación, a salud, a problemas administrativos, por ejemplo, con licencias de conducir, con pasaportes. Es decir, todo esto es lo que al defensor le toca identificar, explicar, y como siempre se hizo desde el primer momento cuando Jorge Santisteban de Noriega, que fue el primer defensor del pueblo en el Perú, planteaba siempre con propuestas, siempre con alguna idea de cómo podemos salir del problema. El defensor, por supuesto, que en determinadas condiciones puede hacer declaraciones de mayor alcance, pero ahí se trata ya de situaciones límites, situaciones en las cuales lo que está precisamente en juego es la institucionalidad y la defensa de un régimen constitucional de derecho y democracia. Eso pasó, por ejemplo, cuando ocurría el gobierno del presidente Fujimori, y claramente se vulneró la Constitución y se estaba además generando una situación que ya era insostenible por el copamiento de las demás instituciones del Estado, incluyendo el Congreso de la República, y prácticamente no había quien pudiera hacer oposición. Aún en esas condiciones, lo que Jorge Santisteban de Noriega nos inculcó a todo su equipo, y es algo que ha permanecido todos estos años con quienes forman parte en la Defensoría, es que hay que poner un valor agregado. En otras palabras, no se trata solo de decir, como repito, lo que cualquiera podría señalar, sino que además hay que decir algo que pueda permitir que lo que hace el defensor del pueblo de alguna manera contribuya a buscar
una salida, una solución a las crisis, y no está en un rol que, repito, lamentablemente se confunde mucho con alguien más de la oposición. Eso pero, es lo que creo claro, pero que está criticando con toda razón en este momento. Doctor Albán, ¿usted ve una proactividad por parte del gobierno, dejando de lado ya el comentario sobre Walter Gutiérrez, que creo que está bastante claro que el rol que está ejerciendo en estos momentos o la posición pública que tiene en estos momentos no corresponde al rol para el cual ha sido designado por el Congreso de la República? Pero hablando en la posición del gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿hay una decisión, una posición, una proactividad para hacer bien las cosas? Yo creo que definitivamente estamos viviendo una de las crisis más graves por las que hemos atravesado en el país dentro de una democracia. Me da la impresión de que el primer responsable de esto sin duda es el presidente Castillo, y la designación de este gabinete deja mucho que desear. Es realmente algo que no permite salir de la crisis, o por lo menos tener la oportunidad de ver una salida. Ahora bien, el único responsable no es Castillo solamente, sino también el Congreso de la República por la actuación que ha venido desarrollando en todo este tiempo. Creo que lamentablemente ya estamos viendo los problemas de una clase política que está de alguna manera protegida por lo que podríamos llamar la apariencia de una fachada política, cuando lo que hay son intereses en juego, ¿no es cierto? Y lamentablemente también lo que estamos descubriendo en el gobierno del señor Castillo es que cada vez más se acercan a los oscuros intereses que habría que controlar dentro del Congreso. Pero, por ejemplo, señor Albán, que el ministro de Transportes, ¿no es cierto?, que es una persona que claramente está favoreciendo a mafias dentro del transporte que afectan a la ciudadanía. Al momento en que se quiso plantear una interpelación, no se consiguieron sino 8 firmas para la interpelación. Y por tanto permanece en el gabinete y nadie lo cuestiona. Así es. Esto me parece increíble, insostenible, pero vamos encontrando entonces de que hay cada vez más acercamiento entre, decía, ese tipo de intereses subalternos que están detrás de la política peruana en este momento. Pero ¿termina representando acaso la posición del ministro Gavidia, a quien acabamos de escuchar y verlo en esta conferencia que da fuera de Palacio del Gobierno, en la caricaturización del gobierno del presidente Pedro Castillo, quitándole la seriedad de las decisiones que se debe tomar desde el gobierno en tiempo de crisis, por la pandemia, por la economía, por las protestas sociales? Definitivamente no, y creo que es inaceptable este tipo de actuación respecto de un cargo tan importante. Pero ¿qué nos puede sorprender si esta misma mañana nos han mostrado videos de una entrevista al ministro de Salud, donde se pone de manera hilarante, ¿no es cierto? Se ríe prácticamente de las acusaciones que se le han formulado y niega todo, pero ciertamente hay pruebas de la situación que se ha planteado como su cuestionamiento más serio, como el ejercicio ilegal para una especialidad que no le corresponde, por cobros indebidos, que es un proceso. No ha habido una condena, pero sí está de por medio un proceso criminal. Pero la manera en que ha ejercido de forma totalmente irrespetuosa, diría yo, a la profesión médica, ¿no? Este tipo, y por supuesto también con daño a la ciudadanía, este tipo de propaganda, productos que no tenían ningún valor y para promover una venta por un precio bastante alto. Personas de este calibre, con esta trayectoria, bueno, le hacen muchísimo daño al gobierno del señor Castillo, pero nos está afectando a todos los peruanos. Lo que está ocurriendo ahora en el Ministerio de Salud con la renuncia del viceministro, con otros equipos que están vinculados a las campañas de vacuna, que era de lo poco rescatable que teníamos hasta ese tiempo, pues entonces nos está demostrando de que ya en las decisiones de gobierno no se está poniendo por delante el interés de los peruanos, sino la forma de contentar al señor Cerrón, que no sería nadie si no fuera porque en el proceso electoral último hubo esta situación tan particular que llevó a una
a una polarización extrema y que ha permitido que Perú Libre, como una organización que no tenía más que un carácter regional, haya tomado tanta fuerza dentro del Congreso, ¿no? Pero en estos momentos, ¿se hace insostenible la continuidad del presidente Pedro Castillo o cree usted que puede haber una luz al final del túnel que nos pueda sacar de este atolladero de crisis política? Yo creo que cada vez más él está contribuyendo a que su gobierno no pueda concluir, pero también, repito, no es el único responsable. Hay un Congreso donde también hay fuerzas que vienen actuando de una manera que es totalmente contraria a la Constitución y a los intereses que deben defender para los peruanos. Por eso creo que de lo que se trata es de pelear hasta el último momento por una salida constitucional, y eso siempre nos habla de una posibilidad de una luz al final del túnel, pero siempre que queden de lado pues estas bajezas, esta defensa o protección de intereses personales o de grupo. No podemos estar secuestrados por un grupo como el que encabeza en este momento el señor Cerrón, que se da el lujo de imponer a ministros como el que tenemos en este momento en salud, o lo que está ocurriendo también en transportes y comunicaciones. En fin, lo que ocurre dentro de un gobierno que ciertamente no está respondiendo a las necesidades del país, sino a la manera en que se configuran las fuerzas dentro del Congreso, ¿no? Como tampoco podemos seguir siendo capturados por un grupo político como Fuerza Popular, investigado, cuya lideresa investigada por presunto lavado de activos, y que es el partido político, la bancada, que hace y deshace muchas veces las decisiones en comisiones especiales del Congreso de la República. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, Comisión de Constitución, liderada por Patricia Juárez, ex candidata a la vicepresidencia por Fuerza Popular con Keiko Fujimori. La Comisión de Constitución que termina aprobando un dictamen para que se pueda blindar mucho más la posibilidad de un cierre del Congreso de la República en caso le denieguen el voto de confianza a un gabinete de ministros. Pero se niega la propia Comisión de Constitución o el propio Congreso a regular el tema de la incapacidad moral para vacancia presidencial. Las normas que están haciendo en torno a la cuestión de confianza es para que se proteja el Congreso y vulnera al Ejecutivo. Una salida constitucional. Hay que buscar una salida, y eso debería concentrar estos esfuerzos, no en seguir violando la Constitución. Y, por ejemplo, hay decisiones como las que se están tomando respecto al SUNEDU para echarse abajo la reforma universitaria, que obedece también a intereses particulares dentro del Congreso, ¿no es cierto? Y la idea de colocar a como dé lugar a gente inidónea dentro del nuevo Tribunal Constitucional. Eso es algo que está pasando desapercibido, pero todo esto está ocurriendo en el Congreso. El propio hecho de no haber convocado un concurso ya para renovar el mandato dentro de la Defensoría del Pueblo, que como se ha señalado ya lo cumplió en septiembre del año pasado el señor Walter Gutiérrez. O sea, todo esto nos muestra pues una actuación de la llamada oposición que ciertamente está de alguna manera formando parte del problema que nos evidencia la actuación del actual presidente de la República. Y quiero señalar, por ejemplo, que el señor Valer, ¿quién llevó a Valer al Congreso? Renovación Popular. Quedamos espantados, ¿no es cierto? Pero lo llevó nada menos que Renovación Popular, el grupo del señor López Aliaga. Ha pretendido, claro, que ha pretendido la presidencia de la República y que ahora quiere llegar a la alcaldía de Lima, pero por el tiempo que sea necesario para volver a postular cuando se le presente la oportunidad. Por Dios, estamos pues capturados, decía, por una política totalmente denigrada, que no se ha podido superar esta penetración, diría yo, de los grupos de interés, de las mafias, de corrupción, etcétera, que prácticamente ha impregnado todos los sectores políticos. Ojalá que haya la posibilidad de que los que no están involucrados en esa tarea o en esos propósitos puedan reconducir la situación para que busquemos una salida constitucional y que todos dejen de actuar como lo vienen haciendo en este momento. Una salida constitucional podría ser la figura del que se vayan todos. Se va el presidente, la vicepresidenta, se va el Congreso, nuevas elecciones generales. ¿Puede ser esto un punto de quiebra a la crisis política que estamos viviendo desde el 2016? La crisis no es reciente, no es del 2021, es desde el 2016, desde que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones y a Keiko Fujimori no le pareció el resultado y amenazó que iba a tomar su plan de gobierno desde el Parlamento. Cumplió su cometido, provocó la renuncia de Kuczynski, entró Martín Vizcarra, tras un breve matrimonio se le volcaron a Vizcarra, Vizcarra cerró el Parlamento y sucedió todo lo que ya sabemos en estos momentos en el país. Que se vayan todos, ¿podría ser una salida a la crisis?
Yo creo que sí, podría ser una salida a la crisis, pero eso reclama desprendimiento, ¿no? Que es lo que hasta ahora no ha mostrado. Y ese desprendimiento podría llevar incluso a la posibilidad de una reforma constitucional que abra ese camino. Creo que ojalá se puedan concentrar los esfuerzos en eso. No me parece que esto va a nacer del propio Congreso tal cual, pero sí si la opinión ciudadana va a presionar para buscar un tipo de salida como esta, ¿no? Y ojalá que se pueda cada vez más expresar la ciudadanía para rechazar todo lo que estamos apreciando en este momento que nos está llevando realmente al abismo, ¿no? La clase política, pongamos, para cerrar, señor Albán, se van todos, se va el presidente, se va Dina Boluarte, se va el Congreso de la República, nuevas elecciones dentro de 10 meses, nuevas elecciones generales, pero con la casta política que hemos visto en el último proceso electoral, ¿tenemos alguna esperanza, si estos mismos se presentan, a que las cosas puedan mejorar en el próximo quinquenio? No hay garantía de que eso ocurra, efectivamente, pero creo que las condiciones que tendrían que haberse producido para que lleguemos a una situación como esa permitiría que la ciudadanía esté mucho más advertida y que podamos trabajar permanentemente en buscar que quienes lleguen a los nuevos puestos sea gente con mucha mayor calidad, con mucho mayor compromiso, con una propuesta clara ante el país. Creo que eso es algo a lo que no podemos renunciar y no vamos a dejarnos llevar por el pesimismo completo, sino más bien por la posibilidad de que siempre estamos en la oportunidad de poder construir algo distinto en la medida en que ejerzamos estos derechos y esta conciencia cívica ciudadana, que es a lo que creo que habría que apelar en estos momentos, ¿no? Bien, Walter Albán, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Muchas gracias también.